El teléfono sonó. La persona en la línea exigía dinero, y mucho. Sabía dónde estaba Gemma McCluskey, pero no iba a dar esa información gratis. Gemma llevaba desaparecida 5 días en este punto. Pero, ¿quiénes eran estas personas? ¿Por qué secuestraron a Gemma? ¿Y qué querían? La familia McCluskey envió esta información a la policía, y en poco tiempo la llamada fue rastreada hasta Greenhive, Kent. La familia McCluskey por fin respiró. La policía los ayudaría a traer a Gemma de vuelta, ¿verdad? Bueno, Gemma finalmente volvería a casa, pero no con vida. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Así que si quieres crímenes reales clásicos, sin un montón de cosas de inteligencia artificial, entonces has llegado al lugar correcto. Dale al botón de suscribirte para no perderte mis próximos videos. Es gratis. Gemma McCluskey nació el 5 de febrero de 1983 en Londres y tenía 2 hermanos, Tony y Danny. Desde niña, Gemma era vista como cariñosa y desinteresada. Era divertida, pero siempre priorizó a su familia. Desafortunadamente, cuando Gemma tenía 20 y tantos años, su mamá, Paulina, fue diagnosticada con un tumor cerebral y tuvo que someterse a una cirugía extensa para eliminar dicho tumor. Pero eso la dejó muy débil y con varias complicaciones de salud. Ya no podía cuidarse sola. Gemma dio un paso adelante para cuidar de su mamá y acompañarla a sus citas médicas cuando más la necesitaba. En el momento del caso, Gemma vivía con su mamá y su hermano Tony, de 35 años, en un departamento en Shoreditch, Londres. Pero Gemma también era actriz. Había protagonizado algunos episodios de la serie de comedia infantil No Sweat. Pero su papel más notable fue como Carrie Skinner en la telenovela de la British Broadcasting Corporation EastEnders, en la que era un rostro habitual, participando en más de 30 episodios. Ahora, Gemma era una joven pequeña, pero de carácter fuerte. Su personalidad era realmente refrescante y todos la querían. Esto lo hizo aún más extraño cuando, en un día ventoso de primavera de 2012, Gemma desapareció. El 1 de marzo de 2012 fue la última vez que vieron a Gemma. Asistió a la inauguración de un hospital y se reunió con amigos el 1 de marzo. Días después, sus amigos se contactaron preocupados porque no sabían nada de Gemma. Para empeorar las cosas, tampoco se había presentado a trabajar. Ahora, la carrera actoral de Gemma fue de corta duración, así que después de EastEnders, Gemma trabajó en varios bares y pubs cerca de su casa, mientras también cuidaba a su mamá. Así que fue realmente extraño para la gente no saber nada de Gemma. No es que fuera una superestrella que tuviera 1000 reuniones y películas a las que asistir, era solo una joven común y corriente. Con su pasado interesante como actriz, los hermanos de Gemma tampoco lograron comunicarse con ella. Buscaron a Gemma en su trabajo, preguntaron a amigos y la llamaron y enviaron mensajes muchas veces, pero no obtuvieron respuesta. Todos estaban angustiados. Gemma no dejaría todo y se iría. Ella era feliz con su vida y nada indicaba que estuviera planeando dejarlo todo y huir. Así que, 2 días después, sin una sola palabra o noticia de Gemma, sus hermanos Danny y Tony y otra amiga de Gemma fueron a la estación de policía y reportaron su desaparición. Si recuerdas, Tony vivía con Gemma y su mamá, así que si hubiera información creíble sobre el paradero de Gemma, Tony podría saberlo. Los investigadores buscaron obtener la mayor información posible de ambos hermanos, sobre todo de Tony. Pero Tony no podía recordar muchos detalles sobre Gemma y lo que hacía cuando estaba en casa. ¿Por qué? Tony solía luchar con la adicción, por lo que la mayoría del tiempo no estaba en sus cabales. Tony, de 35 años, era limpiador de ventanas. Todo el dinero que ganaba lo gastaba en su adicción. Era un consumidor empedernido. Su adicción creció tanto que su relación con sus hermanos se volvió tensa. Incluso en la estación de policía, Danny, el hermano mayor, se frustraba por la incapacidad de Tony para contar lo ocurrido en casa. Antes de que Gemma desapareciera, Tony le dijo algo a los investigadores, y eso fue antes de que Emma desapareciera. Hace unos días, Tony volvió a estar bajo los efectos. Estaba tan alterado que abrió la llave de la tina y olvidó cerrarla. Cuando Gemma llegó a casa, todo el baño estaba inundado, había agua por todas partes, desbordándose de la tina, y Tony estaba en la casa completamente inconsciente de lo que pasaba. Gemma, comprensiblemente, se enojó mucho con Tony, y los dos tuvieron una breve discusión, y ella le dijo a Tony lo decepcionada que estaba de él. Este hecho también fue confirmado por Erika, amiga de Gemma,
quien la vio el 1 de marzo, pocas horas antes de su desaparición. Gemma le confesó a Erika lo frustrada que estaba con Tony y sus hábitos imprudentes. Durante esta reunión con Erika, Gemma recibió una llamada telefónica y era nada menos que Tony, y, naturalmente, Gemma seguía estando fría con él. Erika intentó calmar a Gemma y convencerla de darle otra oportunidad a su hermano, pero al parecer Gemma ya estaba harta de los juegos de Tony y le dijo a Erika que ya era suficiente. Le pediría a Tony que se fuera al llegar a casa. Pero apenas dijo eso, Gemma desapareció. La policía, amigos y familia de Gemma iniciaron su búsqueda, con Erika como su gran amiga. Contactó al periódico local para difundir la desaparición de Gemma lo más posible. Si alguien había visto a Gemma, se le pidió que se presentara. Danny y el papá de Gemma, Antonio, también estaban haciendo todo lo posible buscando en lugares que Gemma podría haber frecuentado, pero lamentablemente no encontraron nada. Por otro lado, Toño estaba en casa con su mamá postrada en cama. En la mente de Toño, si Gemma regresaba a casa, él estaría ahí para saberlo. Pero Gemma no apareció. Toño estaba teniendo muchas dificultades para sobrellevar todo esto. Apenas comía, no pegaba un ojo en la noche y simplemente no estaba en buen estado. Erika incluso llamó a Toño para ver cómo estaba y le ofreció prepararle comida para que se alimentara, pero él rechazó la oferta. Erika recordó que Toño sonaba alterado y como si llorara. Él se sentía mal por cómo dejó las cosas con Gemma antes de su desaparición, pero solo podía esperar y tener esperanza de que regresara. Mientras tanto, amigos y familia de Gemma imprimieron y repartieron carteles de desaparecida. La búsqueda de Gemma se viralizó en redes sociales y todos trataban de encontrarla. 5 días tras la desaparición de Gemma, sucedió algo extraño. Tony y la familia de Gemma comenzaron a recibir extrañas llamadas telefónicas de alguien. La persona no dio su nombre en la llamada y hacía demandas muy extrañas. Informó a los McCloskey que Gemma había sido secuestrada y sufría un tormento severo. Los secuestradores pedían dinero para liberar a Gemma. La persona que llamó pidió 2 millones de libras en una estación de tren cercana, pero las llamadas se volvieron más extrañas. La próxima vez que el secuestrador llamó, exigió $500 iraquíes y el rescate anterior. Cada vez que los hermanos de Gemma pedían hablar con ella, quien llamaba se negaba y los amenazaba para que reunieran el dinero si querían verla viva. La familia de Gemma envió los datos de este siniestro interlocutor a la policía, logrando rastrear a esa persona. Sam, un joven de 19 años, intentaba estafar a la familia para sacarles dinero. Él no era el secuestrador de Gemma, vio las noticias sobre ella en redes sociales y llamó al número que aparecía. Con la esperanza de sacar algo de dinero de una familia preocupada, Sam fue arrestado eventualmente y aunque insistió en que solo era una broma, claramente no lo era. Sam estaba tratando de jugar con la familia, cuya hija seguía desaparecida. Fue un comportamiento despreciable y tormentoso. Fue acusado de 4 cargos por enviar mensajes muy ofensivos, indecentes, obscenos o amenazantes. Y en abril de 2013 le dieron una sentencia de prisión de 6 meses. Pero la desaparición de Gemma seguía igual, excepto por las amenazas de Sam. Los investigadores creyeron tener una pista con la llamada, pero solo era una broma. 5 días tras la desaparición de Gemma y la falsa llamada de rescate de Sam, el 6 de marzo, finalmente hubo un avance en el caso. Pero ese descubrimiento trágico generó aún más preguntas. Una mujer halló una maleta oscura flotando en el canal Regent, a pocos minutos del departamento de Gemma. Mientras la mujer intentaba entender lo que estaba viendo, la maleta chocó con algo y se abrió de golpe. Fue en ese momento cuando quedó traumatizada de por vida. Al principio no sabía si estaba viendo bien las cosas. Sabes, cuando ves algo extraño y de inmediato piensas que tu mente te está jugando una mala pasada, eso fue exactamente lo que pensó esta mujer también. Pero cuando su cerebro finalmente registró lo que estaba viendo, se horrorizó. Dentro de la maleta había el torso de una mujer sin cabeza. Fue una escena tan perturbadora y la pobre mujer que presenció esto nunca podrá borrar esa imagen aterradora de su mente. La policía recuperó la maleta antes de que la corriente se la llevara. Solo había una forma de identificar el cuerpo de inmediato. La parte baja del torso, en la espalda, tenía un tatuaje de un moño, el mismo tatuaje que tenía Gemma. Eso bastó para la policía, pero querían estar 100% seguros.
Se realizaron pruebas de ácido desoxirribonucleico y los resultados confirmaron que los peores temores de la familia McCluskey se habían hecho realidad. Se confirmó que el torso era de Gemma McCluskey, de 29 años. La policía, la comunidad y la familia de Gemma estaban profundamente horrorizados. ¿Quién pudo hacerle esto a Gemma? ¿Cuándo querría alguien que ella desapareciera? ¿Y por qué desmembrarían su cuerpo de una manera tan brutal? El hallazgo del cuerpo dejó algo en claro. Gemma fue asesinada por alguien que tenía una vendetta personal contra ella. Porque la condición en la que se encontró su cuerpo no parecía un ataque al azar. Alguien estaba muy enojado con Gemma y descargó toda su furia en ella, incluso desmembrando su cuerpo. Los investigadores tenían más dudas que antes. Aunque el hallazgo del cuerpo de Gemma fue sombrío, los detectives finalmente notaron algo que antes no habían visto. Y estuvo frente a ellos todo el tiempo, desde el momento en que Gemma fue reportada como desaparecida hasta las reuniones regulares con la familia de Gemma para informarles sobre el caso. Los investigadores tenían sospechas sobre alguien, y esa persona compartía la misma sangre que Gemma. No solo el principal sospechoso en el caso de Gemma compartía el mismo ácido desoxirribonucleico que ella, sino que esa persona también vivía bajo el mismo techo. La policía tenía en la mira nada menos que al hermano de Gemma, Tony, y todo comenzó con la forma en que actuó cuando Gemma desapareció. Mientras todos buscaban a Gemma y estaban muy preocupados, los investigadores también se enfocaron en la familia. Todos, incluyendo al hermano de Gemma, Danny, y a su papá, Anthony, estaban emocionados y salieron a ayudar en la búsqueda de Gemma. La única persona que no estaba tan entusiasmada por encontrar a Gemma era Tony. Él era tranquilo, sin expresión y casi siempre estaba en casa. Ahora, claro, su razón para quedarse en casa era encontrarse con Gemma si ella regresaba. Pero la manera en que él era tan despreocupado acerca de la desaparición de Gemma no le parecía bien a la policía. Cuando los detectives notaron la adicción de Tony, destacó del resto de la familia como un pulgar adolorido. Antes de interrogar a Tony como sospechoso, los investigadores requerían pruebas. Así que empezaron a hablar con la familia y los amigos de Gemma y les preguntaron sobre la relación entre los dos hermanos. Pronto se supo que la relación entre Gemma y Tony no era perfecta, lo que incrementó las sospechas de la policía. Primero que nada, Tony era muy abusivo con Gemma. Algunos amigos de Gemma recordaron que usaba gafas de sol y camisas de manga larga para ocultar moretones en cara y brazos. No sabemos si la familia de Gemma conocía el abuso o si lo reportaron a la policía. Pero lo que sí dijo la familia de Gemma fue que Gemma y Tony no estaban en los mejores términos. Como Tony era un consumidor habitual, causaba muchos problemas que hacían enojar a Gemma. Gemma y su mamá, Paulina, denunciaron varias veces ante la policía la adicción incontrolable de Tony. Tony a menudo se volvía violento con Gemma e incluso intentó herirla gravemente en una ocasión durante una discusión. Esta información era clave para el caso de Gemma, pero los investigadores requerían la prueba definitiva que demostrara que Tony le hizo algo a Gemma. Los investigadores revisaron el teléfono y las cámaras de seguridad cercanas al departamento de Gemma. Entonces encontraron algo inquietante. Los registros telefónicos de Tony mostraban que había llamado a un taxi. Nada sospechoso hasta que los detectives descubrieron que Tony había usado un nombre falso. ¿Por qué hizo eso? Bueno, la pregunta fue respondida cuando los investigadores revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Tony fue visto sacando una maleta oscura y pesada del departamento de Gemma. Hasta Tony batallaba para meterla en la cajuela. Cuando el conductor le preguntó qué había en la maleta, Tony explicó que estaba llevando un sistema de sonido a algún lugar. Tony pidió al conductor ir a Dunstan Road, curiosamente cerca del canal de Regent, donde se halló el cuerpo de Gemma, o al menos parte de él. Esto ocurrió cerca de las 11 p.m. del 1 de marzo. Testigos vieron a un hombre similar a Tony arrastrando una maleta pesada cerca del agua. El resto, bueno, estoy seguro de que puedes imaginarte lo que pasó, pero la policía finalmente tenía a Tony justo donde quería. El 7 de marzo, un día después de hallar el torso de Gemma, arrestaron a su hermano Tony por sospecha de asesinato. Investigando más a fondo, incluso se descubrió que Tony había intentado cubrir sus huellas enviándole a Gemma un mensaje de texto más tarde que simplemente decía «Te quiero ahora». Este mensaje, a simple vista, no suena alarmante, pero la verdad es que Tony nunca le había enviado a Gemma un mensaje diciéndole que la quería en el pasado. Que lo hiciera solo horas después de que ella desapareciera fue inquietante. De todos modos, al día siguiente le envió otro mensaje a Gemma preguntándole cuándo estaría en casa y qué iba a cenar. De nuevo, otro mensaje que no era propio de Toño.
Los investigadores pudieron reconstruir una línea de tiempo de las actividades de Gemma el 1 de marzo antes de que desapareciera, lo que ayudó a poner toda esta situación en mejor perspectiva. Gemma y Erika se separaron poco después de la 1 p.m. y luego hubo llamadas entre Gemma y Toño. Algunas se desconectaron y una llamada solo duró 8 segundos. Las cámaras captaron a Gemma llegando a su departamento a la 1:50 p.m. y, de manera inquietante, 20 minutos después, su teléfono sería apagado. Los investigadores piensan que en ese momento Gemma fue atacada o ya había muerto, y que Tony apagó su teléfono. Las pruebas forenses tanto del taxi que tomó Tony como de Gemma en el departamento de Tony revelaron el ácido desoxirribonucleico de Gemma. Así que Gemma estuvo sin duda en esa misma maleta, y lo que sea que le haya pasado ocurrió en el mismo lugar al que ella llamaba hogar. El 10 de marzo de 2012, tras reunirse pruebas contra Tony, fue acusado del asesinato de Gemma. Pero aquí hay otro giro en la trama del caso. Tony simplemente no recuerda lo que pasó el 1 de marzo cuando Gemma llegó a casa. Lo único que recuerda es haber peleado con Gemma y haberla derribado al suelo. Tony no recuerda nada más porque, al parecer, tenía más drogas en su cuerpo que oxígeno. Pero la policía no iba a dejar pasar esta excusa. No es raro que los acusados culpen a sustancias ilegales en juicios por asesinato. Tony también lo hizo. Confesó que él y Gemma pelearon de nuevo por la tina desbordada cuando ella llegó. Durante la pelea, Gemma le pidió a Tony que se fuera del departamento, y fue entonces cuando Tony se puso violento. Agarró a Gemma, la tiró al suelo y la inmovilizó. Convenientemente, Tony no recuerda nada después de eso. Él recalcó que todo lo hicieron las drogas y que no recordaba nada. Ahora quiero hacer una pausa aquí por un segundo. Meses después de hallar el torso de Gemma, los detectives encontraron una cabeza humana en el mismo canal. Los registros dentales confirmaron que, trágicamente, también era Gemma. Pero lo que el forense encontró alarmante fue el trauma severo por objeto contundente en la cabeza de Gemma. Alguien aparentemente golpeó a Gemma varias veces en la cabeza con un objeto pesado, lo cual fue devastador. Pero esta información fue clave para la fiscalía porque probaba que Tony actuó de manera deliberada. Golpeó a Gemma varias veces con algún objeto hasta que tristemente perdió la vida y luego procedió a desmembrar su cuerpo y meterla en una maleta. Aquí es donde se desmiente toda la teoría de la confusión inducida por las drogas, porque aunque Tony probablemente no estaba en su sano juicio en ese momento, bueno, esa misma excusa no puede usarse cuando consideras el hecho de que Tony realizó tareas complicadas, como desmembrar un cuerpo, limpiar la escena del crimen y luego pedir un taxi. Cuando los investigadores hablaron con el taxista, él lo confirmó. Tony no parecía estar fuera de sí ni en trance en absoluto. Estaba completamente coherente y no se tambaleaba ni actuaba desorientado en absoluto. Así que el asesinato de Gemma no pudo haber sido en un estado de confusión, como Tony había descrito. Incluso si perdió el conocimiento, al recobrarlo pudo detenerse y avisar a los investigadores de inmediato. Pero no lo hizo. Tony solo estaba molesto, porque su hermana lo echaba por ser peligroso y problemático. Así que descargó toda su ira en la pobre Gemma de la peor manera posible. Durante el juicio, al escuchar los detalles del asesinato de Gemma, su papá Antonio salió de la sala por el shock y la incomodidad. Me sentía abrumado. Toño ni se inmutó cuando se revelaron los detalles de cómo mató a su hermana durante el juicio. Desafortunadamente, nunca sabremos qué fue lo que realmente pasó en ese departamento que llevó a un asesinato. No creo que Toño sea la persona más confiable en la sala como para tomar su palabra en cualquier cosa. Pero es escalofriante pensar en el hecho de que Toño no dudó ni un segundo antes de acabar con la vida de su hermana, y además de una manera tan brutal. El ataque fue tan personal y atroz que uno no puede evitar preguntarse qué pensaba Gemma en sus últimos momentos al ver a su hermano, quien también la asesinó. Al final, el jurado deliberó y todos estaban esperando el veredicto. ¿Fue esto un accidente o realmente Toño perdió el control? Usó la adicción como excusa, por lo que le hizo a su hermana para recibir una condena menor. El 30 de enero de 2013, casi un año después del ataque a Gemma por su hermano, el jurado tomó su decisión. Tony McCluskey fue declarado culpable del asesinato de Gemma y fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 20 años cumplidos. Lamento decirlo, pero debido a lo brutalizado del cuerpo de Gemma, su papá Anthony pidió encontrar todas las partes faltantes antes del funeral.
El 30 de noviembre de 2012, unos 8 meses después de la desaparición de Gemma, finalmente se realizó su funeral y fue sepultada. Flores y homenajes fueron dejados para Gemma afuera del departamento que compartía con su hermano y asesino, donde su vida fue arrebatada. Tony intentó contactar a su papá Antonio antes del juicio, enviándole cartas y pidiéndole que le creyera. Ahora, no entraré en muchos detalles sobre las cartas, pero lo único que necesitan saber es que las cartas eran una oda a su narcisismo. Como él era el tipo de persona que, entre comillas, no mataría ni a una mosca, y que fueron las drogas las que hicieron todo, no él. Antonio estaba conflictuado, amaba a Gemma y buscaba justicia para ella. Pero Toño también era su sangre e hizo todo por apoyar a ambos hijos, víctima y agresor. Pero cuando se dio cuenta y vio por sí mismo que Toño no mostraba arrepentimiento en ninguna de sus cartas y nunca se sintió apenado ni mostró remordimiento por lo que le hizo a Gemma, Antonio tomó la valiente decisión de desheredar a Toño. Antonio afirmó que ese día perdió a 2 hijos y fue simplemente desgarrador. La mamá de Gemma, Paulina, quien estaba enferma y débil cuando Gemma desapareció, no pudo aceptar la muerte de su hija, ya que era más como su mejor amiga que su hija. En 2013, Paulina McCloskey falleció tras una larga lucha contra varias enfermedades. Este caso es indignante de muchas maneras. Es increíble pensar que Tony use su adicción para justificar un asesinato tan calculado. Tony siempre supo lo que había pasado. Había estado abusando de Gemma durante años. Luego, ese último día, perdió el control y cometió el crimen del que nadie puede regresar. Amable y cariñosa, Gemma murió porque ya no quería lidiar con las travesuras de su hermano. Ella y su madre solo querían paz, querían un lugar al que pudieran llamar hogar, que no estuviera lleno de ansiedad y resentimiento. Solo querían paz, y ella pagó el desafortunado precio con su vida. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Agradezco especialmente a miembros del canal como Fantasma Amistoso y Meli. Si tú también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos, a veces días o semanas antes de que se publiquen para el público. Y es una excelente manera de apoyar el canal y ayudar. Realmente aprecio a todos ustedes que han decidido hacerlo. Para unirte, haz clic en unirse bajo el video o usa el enlace en la descripción. No lo olvides, ya hay camisetas de True Crime Stories disponibles. Consigue la tuya en el enlace de la descripción. Si te gustó este video, checa este otro caso interesante que cubrí. Y no olvides suscribirte, es completamente gratis y solo te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Pero mi nombre es Ty Knots y los veré en el próximo video.